¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Soy José Luis Arreola, bueno, estudioso, aprendiz, como todos ustedes, de un curso de milagros. Hoy voy a tratar de compartir con ustedes este artículo que me han pedido que lo lea, que lo explique en mi página, que está al servicio de todos ustedes y que voy a hacer con mucho gusto. Voy a poner una pausa y nos vamos directamente a la explicación de los videos. Pues ahí está. El tema del día de hoy es: ¿eres escogido o eres elegido? ¿Te escogen o tú eliges ser escogido? Ahí está la pregunta. Este es un artículo basado en el libro de Un Curso de Milagros y que espero que les guste. Bueno, dice: el milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Un Curso de Milagros, capítulo 2, subcapítulo 1, tema 5, subtema 2. Y aquí viene este artículo, escrito por un servidor, y voy a tratar de explicar aquellas partes que a lo mejor, por mis limitaciones, seguramente no escribí de manera clara. Que son muchas estas limitaciones, pero que lo hago con lo mejor sentido de aprendizaje, porque este es mi trabajo, aprender, y que ustedes sean esos testigos necesarios para este crecimiento. Dice así: a mi parecer, todo el texto de Un Curso de Milagros es realmente bello. Pero hay frases que para cada lector le representan o le parecen joyas de valor incalculable por el entendimiento que éstas provocan. Son estas frases o partes del texto que en cierto momento parecen arrebatadoras, directas, fuertes e incluso contundentes. Mas creer que es una sensación que compartirán todos los lectores es sólo una ilusión o también una aspiración personal o tal vez el deseo, resultado de un juicio, de una cuestión egoica, con base en el autoengaño. La mente errada, fantasiosa, puede retorcer la percepción de múltiples maneras. Sin embargo, el compartir también un ejercicio necesario, voy a repetir, sin embargo, el compartir es también un ejercicio necesario para la extensión de la idea. Es entonces, por esta premisa, es decir, compartir para que una idea se mueva, crezca, me permito intentar con toda la limitación que mi ego implica la fascinación que me causaron los siguientes renglones. En el texto al que hago referencia está ubicado en el capítulo 3, abro comillas, la percepción inocente, subcapítulo 4, donde dice el error y el ego. Como todo el libro, el autor explica en primera persona los textos para luego comenzar con el tú, el sujeto al cual va dedicado todo el libro. En el texto 7 y en concreto en el subtexto índice 4, comparte el testimonio de su vida encarnada, cuando explica la experiencia de su camino. Dice, comillas abiertas: como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, con el saber, sino de corregir el error de raíz. Corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Este testimonio me llamó poderosamente la atención por el inicio de la frase, como hombre, porque queda manifestado que eso es pasado y que necesariamente en el ahora él no es un hombre, sino algo distinto que en este momento no implica ser mayor o más grande, sino que algo que él es y que nosotros aún no tenemos o no poseemos o no recordamos.
que sería la parte que faltaría. Cuando uno avanza en el texto, él expresa la responsabilidad que cada uno posee en las acciones que construyen nuestra realidad terrenal. Dice, abro comillas, yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti. Yo no puedo hacer ese enlace por ti. Lo que por un lado establece su actual estado, es decir, el es, porque tiene unidad su voluntad, porque tiene unida su voluntad a la de Dios, y por el otro se hace patente la libertad para decidir, libertad que es enorme, de cuándo ir en pos de esa unidad. Esto es realmente importante. Lo voy a recalcar, porque de repente el texto se hace un poquito pesado, pero vamos a ver. Entonces repitamos. Dice, yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti. Puedo unir mi voluntad a la de Dios por mi propia decisión, pero yo no puedo hacerlo por ti. Lo que, por un lado, establece su actual estado, es decir, un hombre que está conectado a la voluntad de Dios. Es decir, él es ahora ese ser conectado a Dios, porque tiene unida su voluntad a la de Dios, y por el otro lado, hace patente la libertad de decidir. Libertad que es enorme, de cuándo ir en pos de esa unidad. O sea, la libertad tiene que ver con el tiempo. En el reino de Dios el tiempo no existe, pero nosotros estamos inmersos en el tiempo. Cuando nosotros estemos en unidad, el tiempo deja de ser necesario. ¿Y por qué? Porque ya estamos en unión con Dios. Ya estamos en el mundo de Dios. En el mundo de Dios ya no hay tiempo. Cuando estamos en nuestro tiempo, cuando estamos en nuestro mundo, en nuestra realidad creada, entonces hay tiempo. Y tenemos esa invención del tiempo, ¿para qué? Para decidir. Luego dice, se reafirman estos preceptos cuando enseguida dice, no puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Un simple límite, pero suficiente para estar separado del todo. ¿A qué se refiere? Yo no puedo hacerlo por ti, pero solamente te puedo indicar cuál es el camino que te lleva a una elección, a la única elección correcta. Pero tú decides, incluso tardarte o esperar lo que necesites para elegir esa tu opción, esa tu unidad. Como corolario corrige una frase bíblica que reza, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, que sutilmente expresa que la decisión está afuera de mí. ¿Por qué? Es decir, no soy salvado porque no me escogieron. Como decir, yo fui al casting, pero no me aceptaron en la obra. ¿Sí? Entonces, si no me aceptaron en la obra, yo soy mal actor, soy pésimo artista, o no cumplo con las especificaciones del director. Y entonces, aquí, él la cambia radicalmente cuando expresa, todos son llamados, pero pocos los que deciden escuchar. Entonces, antes de escuchar, hay una decisión por escuchar. Y luego ya escuchas. Entonces, si tú estás decidiendo escuchar, significa que siempre hay mensajes, pero tú no escuchas. Siempre hay una palabra, hay una situación que tú ves, pero no observas. Hay un sonido que te está llamando, pero tú no escuchas. Y no escuchas porque seas sordo. No escuchas porque tú no quieres escuchar. Es una decisión. Entonces, dice aquí,
Los que son aceptados no son escogidos, sino aquellos que eligieron, que se eligieron, que decidieron. Y cuando lo haces en favor de Dios, eligieron correctamente. Es un enorme testimonio. Él tiene que ser por decisión. Él tiene que ser, el ser en su máximo esplendor. El ser es estar en el ser el ser y contribuir con el ser. Por decisión. Una que tomó, dice ahí el texto, que tomó como hombre, que el escritor de este libro tomó como hombre, como mortal. Entonces él no fue escogido. Él eligió, él se eligió. Él decidió unir su voluntad a la del Padre. Es un extracto breve y tal vez simple, pero como todo el texto pretende revolucionar la mente, tiene toda la intención de incitar la voluntad, y estoy seguro que al leerlo provocará por lo menos un delicioso instante de reflexión. Deja el mensaje en la mente para encontrar un atisbo de buena voluntad que impele a llevarte al primer paso, que te mueva esa chispa a querer hacer el primer paso, ese empuje que se necesita para iniciar el viaje anhelado que nos llevará de regreso a casa, a través del camino, a través de ese camino donde no hay camino, ese viaje sin distancia. Saludos, saludos, y que continuemos trabajando y aprendiendo y reflexionando a través de estos textos maravillosos, como es un curso milagro.